Bienvenidos todos. Vamos a empezar el culto cantando el número 169. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amén. Vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias en este día lluviosa, Padre, que nos has dado, Padre. Danos lluvias de gracia, Padre, y queremos de tu presencia en este tiempo, Padre, de tu bendición. Queremos, Padre, ver más de Cristo y queremos sentir tu presencia con nosotros. Pedimos, Padre, tu bendición en este tiempo. Recibe las alabanzas, recibe nuestra adoración. Queremos glorificarte en todo. Ayúdanos en este tiempo, lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 96, las primicias del día. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por tu al vivir. Un momento contigo es oro, estar con el Rey mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén. Pues bienvenidos
somos pocos, pero aquí está Dios con nosotros. Y bienvenidos los que están viéndonos por internet. Si tienen sus Biblias, vamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Aquí en Santiago capítulo 1, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer de la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Repito en favor del pueblo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar para empezar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. De verdad hay tantas maravillas, tanta enseñanza, tanta bendición en ella. Ayúdanos a apreciarla y pedimos, Padre, que tú nos hables en este día, Padre, que tú te glorifiques, Padre. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues aquí en Santiago 1:18 está hablando de, pues, una nueva vida. Y está hablando que somos primicia para Dios. Si vamos a 1 Pedro 1:23, podemos ver un poquito más detalle en esto. Aquí dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El punto aquí es, Dios, para los cristianos, pues nos ha hecho nacer en Él, o renacer, para una nueva vida. Y esta vida, si lo pensamos, es una vida eterna. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y miramos los versículos 3 al 4, podemos ver esto. 1 de Pedro capítulo 1, empezando en el versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que el punto aquí, este renacimiento es a una vida eterna. Y para los cristianos realmente debemos estar mostrando esta vida eterna en nuestra vida. Si vamos a Mateo capítulo 7 y miramos los versículos 17 al 18, Mateo capítulo 7. Aquí Cristo hablando dice: así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el bien árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y eso es la realidad, literalmente esa es la realidad de los árboles. Un buen árbol va a dar buen fruto, un mal árbol pues da fruto que no sirve para nada. Pero para los cristianos, nuestras vidas no debe ser así. Debemos dar buen fruto, ya que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Debemos vivir una vida buena.
debemos mostrar esta vida eterna. ¿Y cómo? Pues haciendo lo bueno, ¿verdad? Si vamos a Santiago 2:18, Santiago capítulo 2, versículo 18. Aquí nos dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago está diciendo, mira, tú no estás mostrando nada en tu vida, pero yo sí te voy a mostrar a través de mi vida que soy salvo, que tengo esa vida eterna. Soy cambiado por Dios. Pues la pregunta que surge de esto es, ¿cuáles son las cosas más valiosas para nuestra vida? Y para que otros vean que están en nosotros. Es decir, ¿qué cosas debemos mostrar? Si somos salvos, ¿qué debemos estar mostrando? ¿Qué es lo que se va a ver o se debe ver? Pues hay 5 cosas que solo se puede adquirir a través de la palabra de Dios. Y estas cosas, 5 cosas debemos mostrar en nuestra vida. La primera es necesitamos la palabra de Dios para crecer. Tan sencillo, ¿verdad? Para crecer. ¿Sabes que cada día físicamente nosotros estamos mostrando a otros que estamos creciendo? Yo ya me estoy creciendo viejo, ya me están saliendo las canas. Carlitos me está sacando las canas. No, mentira, mentira. Tami, no. Mucho menos. Pero el punto aquí es, cada día estamos mostrando a otros que estamos creciendo. Creciendo en la grasa o disminuyendo. Pero todos los días estamos mostrando cambios, estamos creciendo. Es un proceso natural, ¿verdad? Pues de la misma manera para la vida cristiana. Los cristianos deben mostrar cada día que están creciendo espiritualmente. Un versículo que conocen muy bien, si vamos a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 2. Aquí nos dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que aquí nos está diciendo que como niños, como bebés en Cristo, necesitamos la palabra de Dios, que es la leche no adulterada. ¿Para qué? Para crecer cada día. Si somos salvos, debemos mostrar crecimiento cada día. Y solo es a través de la palabra de Dios que podemos crecer espiritualmente. ¿Tú quieres crecer físicamente, ser gordo? Pues la comida, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es alimento, es comida, es leche. Sí, hay lechita acá adentro, pero también hay carne. Y necesitamos esto para nutrirnos. Si miramos aquí, habla de leche espiritual, ¿verdad? Que no adulterada, es decir, que no hay algo metido con ella, es puro, es lo que realmente la comida verdadera debe ser. Y realmente para los niños, los bebés, pues les hace crecer rápido, ¿verdad? Podemos notar la diferencia en crecimiento.
Yo salgo de los Estados Unidos por 4 o 5 años, regreso y los bebés que estaban ahí ya son niños, ya no los conozco, han crecido tan rápido. Nuestra vida cristiana debe ser así, que estamos demostrando que se ve visiblemente que estamos creciendo espiritualmente. Y si no, pues hay un problema. Se puede ver los efectos obvios de la nutrición y la desnutrición, ¿verdad? La diferencia es inteligencia y retraso mental, ¿verdad? Los niños que no les alimenta bien, pues tienen un retraso mental. Los que todos los días les alimenta bien, pues crecen y crecen en inteligencia. Pero los que no son nutridos no crecen y tienen un retraso mental que es físico. Si lo pensamos de la manera espiritual, es de lo mismo. Se puede ver cristianos que obviamente están nutridos por la palabra de Dios y están creciendo. Es obvio en sus vidas. Pero luego hay otros cristianos que no se ve nada. No están nutridos por la palabra de Dios, no están creciendo. Hasta están retrasando. Si vemos eso físicamente, muchos se conmuevan de ver a niños que están desnutridos. No puedo sacar las fotos de esos niños chiquititos de África que tienen el estómago, parece que son gordos, pero no, es porque están desnutridos y no tienen nada. Triste. Pero mucho más triste son los cristianos que tienen la palabra de Dios. Lo tienen ahí, pero son tan perezosos que no quieren levantar la mano para ponerlo en su boca. El punto es, necesitamos la palabra de Dios para que crezcamos cada día y que se nota, que nosotros lo notamos y que otros notan también. Si vamos a 2 de Timoteo 3:7, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Aquí nos dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 7. Aquí dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí en el contexto está hablando de los que no son salvos, que son realmente, pretenden ser cristianos, pero no son. Pero imagínese un cristiano que es un cristiano, pero nunca está aprendiendo, pero nunca crece. No aprende. Y hay algunos de ellos. ¿Por qué? Porque no están nutriéndose de la palabra de Dios. La segunda cosa que solo se puede adquirir de la palabra de Dios, pues necesitamos la palabra de Dios para equiparnos. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, aquí dice,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El punto aquí es, a través de la palabra de Dios podemos equiparnos. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Para hacer la obra de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios. Es inspirada por Dios. Es el mensaje de Dios para nosotros. Y aquí es donde nos dice, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que debemos creer? Aquí todo está. El punto aquí es la Biblia nos equipa con instrucciones. Sí, instrucciones sobre realmente cómo servir a Dios y cómo obtener el mejor beneficio de la vida. Aquí está. Aquí hay las instrucciones para una vida buena. Una vida que realmente es preciosa. Pero la mayoría de los cristianos nunca llega. ¿Por qué? Porque no están equipados con las instrucciones. Si uno no sabe qué hacer, uno no logra nada. Especialmente con las tareas o los deberes que mandan a la casa. Si tú no lees las instrucciones, no puedes desarrollar el ejercicio. Y si no puedes hacer el ejercicio, no aprendes nada. No creces. Te retrasas en vez de que creces y avanzas. El problema es que la mayoría de los cristianos son así y no quieren las instrucciones y quieren hacer las cosas como ellos quieren hacer las cosas, como les parece, y se están retrasando en vez de creciendo y avanzando. Si vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 19 al 21, podemos ver más de esto. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué estamos limpiándonos? Del pecado. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para ser dispuesto a toda buena obra, tú tienes que tener primero las instrucciones, equiparte con las instrucciones. No puedes lograr nada si no sabes qué debes hacer. Y la palabra de Dios nos da eso. Nos instruye en toda justicia. Pero hoy en día se ve que los cristianos se quedan estáticos. No quieren crecer. No quieren hacer nada. Voy al cielo y eso es suficiente. ¿Realmente eso es suficiente? No. ¿Cuál es la tercera cosa que
se necesita, que solo podemos conseguir a través de la palabra de Dios? Pues, poder. Si vamos a Hechos 4:12, Hechos 4:12, Hebreos 4:12. Aquí en Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo pienso de este versículo, pienso de poder. La palabra de Dios es como una espada que penetra, que corta, que divide, hasta llega a discernir nuestros pensamientos. Es decir, ya tiene respuesta a lo que pensamos. Ya sabe, ya todo está aquí. Es poderoso. La Biblia aquí dice que es viva. Realmente es poderosa, es filosamente cortante y discierne. Aquí 4 cosas que realmente describe la palabra de Dios. Otra vez, viva, poderosa, filosamente cortante y discierne. Eso es interesante. Ningún otro libro es así. Algunos dicen, no, la Biblia está muerta, eso es para el pasado. No, pero habla de todo, de las situaciones y los problemas y todo de la moralidad del día de hoy. Se aplica para el día de hoy. Es poderoso porque tiene respuestas correctas. Penetra y corta. Define las cosas bien, correctamente. Y discierne. Pues ya hablé de que discierne. Discierne nuestros pensamientos. Ya tiene contestación de cada pregunta que podemos preguntar. El problema es que los cristianos no preguntan. No preguntan. Y es la ignorancia que destruye al cristiano, al pueblo de Dios. Les hace incapaces de hacer algo para Dios, ni pensar correctamente. Realmente son presa fácil para el engañador. Pero la Biblia revela cosas que de otra manera no se puede saber. Es a través de la palabra de Dios que podemos llegar a saber cosas que realmente el mundo no tiene la respuesta. No tiene el propósito de la vida, el mundo. Más bien están enseñando que el propósito de la vida es, pues, que somos pues salimos por chance y realmente no hay propósito para la vida. Es nacer, comer y morir. Pero no, hay un propósito, una vida eterna. Y debemos estar mostrando eso como cristianos. Que tenemos la vida eterna y realmente que otros vean eso en nuestras vidas. La Biblia nos arma con conocimiento, comprensión y habilidades que nos capacitaría para ser fuertes y estables. Pero eso no es la definición de la mayoría de los cristianos. Son inestables
inconstantes, hipócritas. Bueno, eso es lo que el mundo dice, hipócritas. Dicen, hay muchos hipócritas. Siempre ese es el refrán. Y la pregunta es, ¿somos uno de ellos? ¿O de verdad estamos mostrando la vida eterna que tenemos cada día, cada momento? ¿Se puede ver en nuestras vidas? La cuarta cosa que necesitamos a través de la palabra de Dios, solo se puede conseguir de la palabra de Dios, pues necesitamos la palabra de Dios para obedecer. Si vamos a 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El punto aquí es, si tú quieres obedecer, tú tienes que entender lo que debes hacer, ¿verdad? Primeramente, tienes que entender eso. Pues tienes que estudiar. Aquí está hablando de estudiar la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios es la única manera para obedecer y llegar a ser aprobado delante de Dios. El libro de matemáticas no te va a resultar. El libro de ciencia, mucho menos. El punto es, si tú quieres ser experto o quieres conocer algo, tú vas al libro de texto en esa área, ¿verdad? Sea matemática, sea ciencia, sea literatura, gramática. Si tú quieres ser experto o aprender y crecer en esa área, tú tienes que ir a esos libros, ¿verdad? Y aprender. En los viejos tiempos, y en algunos lugares por aquí, en Ecuador, no tanto en los Estados Unidos, la educación es gratis. No tienes que pagar ni un centavo en los Estados Unidos. Ni para uniformes, ni nada. Aquí tienes que pagar uniformes y que cuántas cosas. ¿Sabes que hay gente que quisieran poder estudiar? Quisieran poder estudiar y crecer y aprender y llegar a ser un ingeniero. Llegar a ser alguien que puede dominar algo. Alguien ejemplar. Hay niños que tienen sueños que nunca lo van a lograr aquí, en Ecuador y en otras partes del mundo. Hay otros en los Estados Unidos que tienen todas las facilidad y se le dan todo y desprecian todo. No quieren aprender. Los cristianos hoy en día no quieren aprender. No quieren avanzar, no quieren crecer. No quieren obedecer. Nunca van a llegar a obedecer. ¿Por qué? Porque no saben qué deben obedecer. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Y solo es a través de la palabra de Dios que pueden llegar a obedecer. Estudiar es más que la lectura. Oh, yo leo la Biblia todos los días. No, estudiar es más que nada más leer. Tú lees, pero tú no sacas nada. ¿Cuántas veces has leído la Biblia y no sacas nada cuando lees? Mucho. Yo me acuerdo, especialmente cuando en el Viejo Testamento, Levítico y
Deuteronomio, ay, ay, ay. Lo leí porque nada más para cumplir. Yo era un cristiano jovencito y estaba leyendo para cumplir, para decir, yo leí la Biblia en un año. Pero la pregunta clave que hasta vemos aquí en la palabra de Dios es, ¿entiendes lo que lees? No, porque no tengo a alguien que me enseñe. Así dice la palabra de Dios, pero el punto es, no estamos estudiando. Estudiar es meterse un poco más a entenderlo. ¿Quién es el cristiano que saque el diccionario para entender cada palabra? Para asegurar que entiende plenamente lo que está leyendo. Ninguno. Muchas de las palabras que pensamos que entendemos, no lo entendemos como debemos entenderlo. Y salimos nada más leyendo por encima y no sacamos nada de la palabra de Dios. Así que el estudiar es más que una lectura casual de las Escrituras. Necesitamos poner todo esfuerzo en discernir correctamente lo que la Biblia está enseñando de la manera que podemos aplicarlo. Si no lo aprendemos de una manera que lo podemos poner en práctica, pues no sirvió para nada. Entró un oído y salió por el otro, ¿verdad? Siempre se dice eso. En el principio, cuando yo era bien chiquitito, no me enseñaron a leer. Sí, en los Estados Unidos, imagínate. Mis padres tuvieron que pagar y meterme en un programa de la universidad allá en Laredo, Texas, para que yo aprendiera a leer. No era porque yo era tonto, no me enseñaron. Sí, eso pasa. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quería leer. Pero si nadie te enseña, no tienes las instrucciones, ¿cómo puedes lograr? Yo me acuerdo que me dieron tarea ahí para leer y no pude. Traté, no logré, ya dejé de tratar. Yo me acuerdo que mi padre cuando llegué y supo, me dio una paliza tan grande que hasta hoy me acuerdo. Porque yo estaba fracasando. Y me tuvieron que hacer eso para mí, para que llegara. Hay muchos cristianos que no tienen a alguien para enseñarles. No tienen todo lo que la enseñanza de una iglesia que tiene la verdad. ¿Cuál es el resultado? No van a crecer. No van a avanzar. No van a equiparse, no van a tener poder en su vida para vivir la vida cristiana, no van a obedecer, no lo van a aplicar. ¿Por qué? Porque no lo aprendieron de primero. Hasta hoy en día yo leo bien lentecito, pero yo entiendo plenamente. Mis hijos son opuestos. Tammy, ellos aprendieron en una escuela cristiana y con prueba, tienes que leer rápido, en un minuto tienes que leer todo esto. ¿Cuántas palabras leíste en un minuto?
jamás en mi escuela, en el colegio, jamás. Ellos llegaron a estar preparados, listos. Para mí la universidad fue difícil, para ellos fácil. ¿Tú quieres una vida cristiana difícil? Pues hágate tonto. No aprendes. No creces. Y todo va a ser difícil. Pero si tú te metes en la palabra de Dios, si tú creces, tú te equipas, tienes el poder para vivir la vida cristiana, tú obedeces, tú vas a tener éxito. Si vamos a Juan capítulo 13, versículo 17, Juan 13, 17. Aquí en Juan 13, 17, Cristo dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Número 1, tienes que saber las cosas que Cristo ha mandado. Y si lo pones en práctica, bienaventurado, es decir, vas a tener alegría, gozo en tu vida. Vas a estar empoderado para lograr en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sabes las cosas que debes hacer y lo puedes hacer. Cuando lo cumples, puedes gozar. Hay muchos que no pueden y nunca van a poder. ¿Por qué? Porque no tienen las ventajas que los que aquí tienen. Tienes la Biblia. Tienes a alguien que te puede enseñar. Aproveche. Y si no, cuando te resulta difícil en tu vida, no te puedes quejar contra Dios, ni contra el pastor, ni contra la iglesia, ni en contra de nadie, porque tú has escogido esto. Tú tienes todo y puedes, pero no lo haces. Pues hay gente que no tienen y quieren y no pueden. Más bien ellos están muriendo porque sus cabezas están siendo cortadas. Sí, hoy en día. Hay gente que no tiene Biblia, pero están listos para morir para Cristo. Pero de este lado del mundo nosotros tenemos todo y no queremos nada. Ni queremos la uña dañada para Cristo. Y si tenemos un problema con la uña, chillamos como puerquitos. La quinta cosa que necesitamos, que solo se puede conseguir de la palabra de Dios, pues necesitamos la palabra de Dios para la aplicación. Aplicación. ¿Qué significa aplicación? Hacerlo. ¿Por qué aprendemos las cosas? ¿Nada más para tenerlo aquí? No, para aplicarlo. Esa es la gran queja de muchos de los estudiantes. No, pero yo voy a la escuela y me enseñan esto y el otro y ¿qué me va a servir en la vida? Toda esa matemática que tengo que aprender, ¿para qué lo necesito? Y verdad, yo no he visto ya casi por más de 30 años matemáticas. He olvidado todo lo que aprendí de cálculo, de álgebra, de geometría y
trigonometría. Ya olvidé todo, no sé nada. Ya soy tonto en cuanto a eso. Si me preguntan, ayúdame, no puedo. Habla con Tami. Ella sí. ¿Por qué? Porque enseña a nuestros hijos. Ella sí puede. ¿Para qué es útil todo eso? Pues la respuesta es tan sencilla. Te ayuda a pensar correctamente, lógicamente. Pero nadie le dice a los estudiantes eso. Así que desechan todo eso y son malísimos en la matemática. ¿Por qué? Porque piensan que no me va a servir en mi vida. No voy a ser ingeniero, así que no me sirve. No, sirve porque te ayuda a pensar correctamente. La palabra de Dios es lo mismo, te ayuda a pensar correctamente. Si vamos a Santiago 1, Santiago capítulo 1 y miramos los versículos 23 al 25. Santiago capítulo 1, los versículos 23 al 25 nos dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Tú quieres éxito en tu vida? Aquí está la receta. Sea hacedor de la palabra. No solamente oidor, hacedor de la palabra. Pero para lograr hacer eso, tienes que oírlo y entenderlo. Tienes que pensar correctamente. Tienes que discernir exactamente qué es lo que la palabra de Dios me está diciendo. Y lastimosamente muchos cristianos no tienen la inteligencia, la sabiduría para llegar a discernirla. Yo he enseñado muchas lecciones de la Biblia y siempre hago preguntas. Leo un versículo y hago preguntas. Y la gente que no conoce nada, dice que son cristianos. Las respuestas están tan lejos. Hasta yo me sorprendo a veces. ¿De dónde sacaste eso? No, el perro me comió los deberes. No. Es de la misma. No hay lógica, ¿no? No quieren aprender, no quieren avanzar, no quieren crecer, no quieren obedecer, no quieren tener poder en su vida para vencer el pecado y vivir la vida cristiana. No aplican nada de lo que aprenden. Por eso sus vidas son maldecidas en vez de bienaventuradas. ¿Tú quieres éxito en tu vida? Solo se puede lograr cuando tú creas un hábito de estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Voy a repetir esto, porque esto es tan clave. Solo a través de la palabra de Dios se puede lograr
Cuando tú creas un hábito de estudiar cada día la Biblia, cada día, hacer una pregunta, cada día, y encontrarlo en la Biblia, cada día. Aquí está el reto. A muchos dicen, no, lee la Biblia en un año. No. Haga una pregunta y encuentra la respuesta en la Biblia. Eso te sería más útil en tu vida que leer algo encima y no entender nada y no aplicar nada. Ahí está el desafío. Los estudiantes van y todo el día están estudiando matemáticas, gramática, literatura, qué sé yo. Los cristianos, una pregunta y encuéntralo en la Biblia. Solo eso. Y te sería tan útil. ¿No sabes qué preguntar? Vaya y pregúntele a toda la gente. Ellos sí tienen preguntas. Si ya no tienes preguntas, vaya y busca preguntas que la gente tiene. Busca la respuesta. No nada más sería útil para ellos, sino para ti. Puedes crecer, puedes avanzar, puedes llegar al punto que te pueden preguntar cualquier cosa porque tú tienes la respuesta, porque está aquí en la palabra de Dios. Y tú sabes dónde está y tú puedes encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo has estudiado, lo tienes. Hasta tienes un ayudador, el Espíritu Santo, que te va a jalar eso. Tú lo estudiaste 2 años atrás, ¡pum! Pero ahí está, ¡pum! Para contestar. Para dar respuesta, defensa de lo que tú crees. El problema es que la mayoría de los cristianos no pueden defender lo que han creído. No pueden defender su salvación. No pueden defender la seguridad de su salvación. No pueden defender casi nada de los temas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado. Y así es inútil. Toda la información, toda la facilidad está aquí, pero es inútil para la mayoría de los cristianos. Qué triste. Los cristianos son retardados mentales, espiritualmente hablando. Son así. Y si tú no quieres ser así, diariamente, en la palabra de Dios. Vamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46. Aquí Cristo hablando y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Pero Señor, no sé qué has dicho. Así es para la mayoría de los cristianos. No estoy hablando de los incrédulos. Es obvio que ellos no deben saber nada. Pero los cristianos debemos saber a lo mínimo algo de lo que Cristo ha hablado. Lo que Él ha mandado, lo que Él quiere. Pero los cristianos son como zombies. No piensan nada, no saben nada, no razonan, no saben lo que el Señor ha dicho, lo que el Señor espera de sus vidas. ¿Cómo pueden tener éxito en su vida espiritual? Imposible. Pues vamos a cerrar con Santiago 1:21. Santiago 1:21. Aquí en Santiago 1:21 nos dice, por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Sí, la palabra de Dios, con ella tú puedes llegar a alcanzar salvación. El perdón de tus pecados, ser justificado por la sangre de Cristo. Tienes el destino ya asegurado y la fecha ya ahí está lista para tu vacación en el cielo. Pero el problema es, después de que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y tenemos vida eterna, ¿qué de la vida física? ¿Vamos a hacernos como la mayoría de los cristianos? Que vidas destruidas, en ruinas, destrozados. ¿O nos vamos a salvar a través de la palabra implantada? La palabra de Dios no nada más salva nuestras almas, nos salva en esta vida física que tenemos que vivir. ¿Tú quieres éxito en tu vida cristiana? Pues, número 1, crezca. Número 2, equípate. Número 3, consigue el poder para vivir la vida cristiana. 4, obedecer. Y 5, aplica lo que aprendes. ¿Tú quieres éxito? ¿Tú quieres ser un gran rey en el reino de Cristo? Haga esto y lo obtendrás. Cuando Cristo viene a reinar en este mundo, va a haber bastantes reinos. Necesita reyes sabios, que saben manejar las cosas, que no son ignorantes, sino saben de las cosas y pueden tomar buenas decisiones. ¿Tú quieres esa posición en el reino de Cristo? Bueno, empieza hoy. Aprovéchate de la palabra de Dios y tú tendrás éxito. No nada más en esta vida, sino en la venidera, la que es eterna. Muchos trabajan duramente para lograr una alta posición en esta vida. Ingenieros, doctores, no voy a decir políticos porque, ay mamá, pero cosas buenas, maestros, profesores, luchan duro para lograr eso en esta vida, para tener esa carrera, invierten todo su tiempo, todos sus esfuerzos, todo su dinero para lograr. ¿Qué estamos invirtiendo y luchando y sudando y sangrando para lograr de las cosas de Dios? ¿Eres un cristiano? Pues crezca. Equípate. Consigue el poder de Dios. Obedece y aplica. Ahí están los secretos. Los 5 secretos de una mejor vida ahora y en la venidera. Pues vamos a cerrar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias que nos has dado tu palabra para enseñarnos, para que aprendemos cómo debemos andar en esta vida y así para que seamos bendecidos en la venidera. Ayúdanos a amarte,
Y así podemos a lo mínimo empezar a apreciar lo que tú nos has dado, tu palabra. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a obedecer, ayúdanos a tener poder para lograr lo que tú quieres. Ayúdanos a equiparnos para ayudar a otros. Ayúdanos a aplicar lo que aprendemos de tu palabra en nuestras vidas para que podamos mostrar que tú eres digno de ser seguido y servido y que eres digno de que nos rendimos nuestras vidas a ti en todo. Para tu honra y para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente.